¿Se te hace muy difícil aplicar ave base en las uñas de tus clientes? Hoy te voy a enseñar cómo lo hago en menos de 2 minutos y súper fácil. Después de aplicar base y sellarla, vas a aplicar una capa de Tura-B base y sin sellarla, vas a tomar una gota de tamaño suficiente para la uña que vayas a trabajar y vas a colocarla cerca del área de cutícula. Observa bien cómo lo hago, deposito una cantidad generosa justo allí y si le hace falta tomas más cantidad y la colocas que se vea como redondito. Como puedes ver ahí, me faltó más, así que tomaré más, lo coloco en el mismo sitio manipulándolo para que quede redondito allí. Luego llevo el ave de lado a lado sin presionar la brocha, porque si lo presionas no quedará bien y te va a costar mucho emparejarla. Observa bien cómo lo hago sin apuros, sin prisa, con toda la calma del mundo para que quede bien. Porque cuando se hace con apuros queda todo feo y chorreado y hay que quitarlo y volverlo a hacer y eso es perder el tiempo. Mira cómo quedó bello a la primera, ¿eh? Ahora solo queda tomar un pincelaine delgado para llevar el ave hacia los lados y esquinas de la uña que hayan quedado sin nada, incluyendo cerca de la cutícula para que se vea parejito y cuando lo veamos bien parejo y bonito, metemos en la lámpara 60 segundos como mínimo. Recuerda que no debe quedar ave pegado de la piel, por lo que debes limpiarlo antes de meter en la lámpara porque si no queda todo feo y cuesta quitarlo. No olvides que, después de secar en lámpara, debes limpiar la uña con alcohol para quitar la capa pegajosa y poder aplicar el color de esmalte de uñas que quieras luego. Suscríbete para más nail hacks.